Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos en una nueva modalidad de predicaciones para los martes, que tiene que ver con la exposición de algunos personajes de la Biblia, su vida o alguna faceta de ella. Y yo he querido esta noche compartir con ustedes una faceta en la vida de David que nos enseña una verdad sumamente extraordinaria que tiene que ver con nuestro enfoque de la realidad que se basa sobre la fe en lo que Dios puede hacer. Pues para eso les pido que abran sus Biblias al primer libro de Samuel, capítulo 17. Este capítulo consta de 58 versículos y vamos a tratar de leerlos todos, pero más quiero enfocarme en resaltar em, algunas cosas que para mí son bastante relevantes y que tienen mucha aplicación para nuestra vida, nuestras vidas. Así que primero Samuel capítulo 17 y vamos a entrar de una vez a leer los versículos 1 al 11. Quiero explicarles que voy a enfocar este capítulo en diferentes secciones y en cada sección quiero resaltar esas verdades de las que les hablaba hace un momento. Capítulo 17 entonces de primero Samuel y leemos los primeros 11 versículos, hermanos. Quiero que vayan conmigo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si pudiere más que él y lo venciere, pues vos y nos miréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Aquí vemos algunas cosas importantes que voy a señalar. Lo que vemos aquí es prácticamente el contexto de la situación donde va a aparecer David y donde vamos a encontrar esa verdad de la que yo les estaba hablando en principio. En primer lugar, nosotros vemos la posición de los ejércitos para combatir. Ahí en el versículo 3 se ve cómo estaba la posición de los dos ejércitos, los filisteos y el ejército de Israel. El versículo 3 dice que estaban sobre un monte a un lado los filisteos e Israel estaba sobre el otro lado del monte y el valle estaba en medio de ellos. Esa era la manera en que ellos estaban posicionados, alistándose para la guerra. Pero había un valle en medio de ellos. Del versículo 4 al 7 nosotros vemos que aparece Goliat, que es uno de los personajes principales en nuestra historia o en la faceta de la vida de David que estamos exponiendo. En estos versículos 4 y 7, nosotros vemos la descripción
descripción de la estatura de Goliat, vemos la dimensión de su armadura y de sus armas. Dice que medía 2.92 más o menos en su estatura, según las conversiones de las medidas que se dan acá. Del versículo 8 al 11 aparece el desafío de Goliat hacia el ejército de Israel. Si vemos ahí en el versículo, entre el versículo 8 y el 9, se resume: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, dice el versículo 8. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciera. Veamos estas cosas importantes. Si vienen contra mí pelear, pero me vence, nosotros, este es el trato que estaba haciendo Goliat, nosotros seremos vuestros siervos, y si pudiere más que él y yo lo venciere, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es interesante que estas palabras de siervos y de servicio en la NTV se traduce como esclavos. Ustedes van a ser nuestros esclavos. Es decir, eh, esta batalla definía quién servía a quién y quién sería esclavo de quién, o quién se sometería bajo el dominio de quién. Ahora aquí yo veo un desafío tan grande, que me llama la atención y me lleva mi pensamiento a lo que a lo que Pablo decía en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 16. Romanos 6, 15 al 16 dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y el versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Lo que Pablo está diciendo aquí es un sometimiento voluntario hacia el pecado. Si uno se somete voluntariamente al pecado, uno es esclavo del pecado. Pero lo que pide el apóstol Pablo aquí en esta parte de Romanos es que nosotros, como hijos de Dios, voluntariamente no tenemos que someter bajo la obediencia a nuestro Dios. Ahora, lo interesante aquí, mis amados hermanos, es que el pecado desafía nuestras vidas. Y yo veo una comparación entre lo que está haciendo Goliat ahora mismo, y podemos nosotros encontrar una aplicación de cómo podemos enfrentar nosotros situaciones difíciles, de repente enfermedad, de repente falta de empleo, de repente una situación matrimonial o familiar, problemas que se nos agigantan, ¿verdad? Como el tamaño de Goliat, y nos atemorizan, porque ahí en el versículo 11, en nuestro pasaje, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, el versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No dice solamente tuvieron miedo, sino describe la magnitud del temor o del miedo que estaba causando en la vida de Saúl como rey, tómelo muy en cuenta, pero también del ejército, que supuestamente estaban preparados para combatir contra el ejército enemigo. Así que vemos aquí el efecto que causó el desafío de este hombre, de este gigante. El efecto fue causar mucho temor, un gran miedo en la vida del rey Saúl y del pueblo. Ahora, en esta primera sección nosotros vemos algunas cosas importantes, y esas son las verdades que dije que quería resaltar. Primero, vemos
como las palabras de un solo hombre. Las palabras de un solo hombre cambiaron completamente el ánimo de un ejército juntamente con su rey. Solo las palabras. Eh, Goliat no había hecho nada todavía, no había agarrado a alguien de la cabeza y lo haya matado y haya agarrado a otras personas y que con eso, con lo que vieron todos, entonces todos empezaran a huir o empezaron a tener miedo. No, solamente pronunció unas palabras y esas palabras causaron en la mente y el corazón del pueblo de Israel, del ejército de Israel, juntamente con su rey, un gran temor. Esto es lo que causa este gigante. Pero solo las palabras, solo palabras, póngale atención, solo palabras. Dice que ellos se turbaron y tuvieron gran miedo, tuvieron gran temor, fueron apresados por el temor. La aplicación que podemos hacer es que nosotros podemos ser desafiados también en nuestra vida por situaciones aparentes, ¿verdad? A veces las cosas no son la realidad. Dicen los psicólogos que de una situación difícil que puede atravesar una persona, el 90% es el efecto que está causando en el pensamiento, nuestro pensamiento que está maquinando, las percepciones que tenemos acerca de la realidad, de lo que nos rodea en la realidad. Ahora, estas situaciones también pueden ser un pecado, dije yo hace un momento, o puede ser la debilidad, porque yo cité Romanos por lo mismo, porque el pecado también puede estarnos amenazando, queriéndonos someter, queriendo dominarnos también el pecado y nos desafía. Pero creo que esta noche podemos en la palabra encontrar ánimo para vencer todo aquello que nos está amenazando, que nos está desafiando, que está desafiando nuestra fe, que nos hace sentirnos desmayar como tal vez se sentía el ejército de Israel y su rey. Ahora, lo segundo que encontramos aquí en esta primera sección es, ¿qué fue lo que causó en este ejército este estado de ánimo? La pregunta, ¿qué fue lo que causó este estado de ánimo, de temor, de miedo? ¿Lo que vieron? No, fue más lo que oyeron. Bueno, también lo que vieron, porque vieron el tamaño de Goliat, ¿no? Vieron el tamaño de Goliat y escucharon sus palabras. Las apariencias pueden a nosotros, pueden afectarnos a nosotros, la apariencia de la realidad, lo que escuchamos nosotros. Muchas veces los desafíos, hermanos, y las amenazas que nos causan temor vienen por lo que vemos y por lo que oímos. Pero muchas veces lo que vemos y lo que oímos no es la realidad, no es la realidad. Ahora, la tercera cosa es cómo un líder que no tiene su confianza en el Señor puede mostrar debilidad en el momento de la aflicción, como el caso de Saúl, que era el rey de Israel. Y para esto, pues yo quiero llamar la atención a los líderes de la iglesia y también a los padres de familia o incluso a los maestros o personas que lideran algún grupo o algunas otras personas. Hablando de nuestra fe, por supuesto, nuestra fe en nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra reacción al momento de al momento de estar en una situación difícil? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque es en los momentos difíciles donde se manifiesta nuestra fe. Es en los momentos difíciles donde sale a flote lo que realmente somos como cristianos. Y pues aquí nosotros vemos a un líder acobardándose como el rey Saúl, pero Saúl no manifiesta más que su falta de confianza en el Señor, falta de conocimiento de Dios. Y lo vamos a ver más adelante en contraposición a David, cómo conocía David a Dios. Pero Saúl pareciera que no conocía a Dios y por lo mismo no manifestó esa confianza o esa fe en los momentos de dificultad. Ahora, leemos los versículos 12 al 15 y dice, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre
era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. En la segunda sección nosotros vemos la información sobre el entorno familiar de David y su situación con Saúl. En esta segunda sección nosotros vemos que David era hijo de Isaí, y dice que Isaí ya era viejo en ese momento, tenía 8 hijos, según el versículo 12. De los hermanos que estaban en la guerra era Eliab, Abinadab y Sama, eran los 3 mayores de David, así que ellos son los que estaban en el ejército a los cuales David iba a visitar. Pues lo vamos a ver más adelante. Versículo 15, nosotros vemos a David que había vuelto, dice, de la casa de Saúl para seguir apacentando las ovejas de su padre. Recordemos que David ya había estado en el palacio con Saúl. Ahora, un punto precioso en esta sección es ver cómo David entonces había dejado el palacio del rey Saúl para regresar a apacentar ovejas que no eran ni de él, porque dice que eran de su padre. Vemos aquí una parte muy especial de David, vemos su responsabilidad, vemos a un hombre sencillo, un hombre humilde, que deja las bondades o las delicias de repente de un palacio para estar haciendo algo que de repente no era ni para beneficio de él, sino era una responsabilidad que había recibido de su padre, sin duda. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Cómo David deja un palacio para estar con las ovejas. Un hombre que para mí manifiesta su sencillez. Ahora, en el versículo 16 encontramos como una pequeña isla, le llamo yo, un versículo flotante. Versículo 16 dice, estamos en versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Le llamo yo una isla o algo flotante porque dentro eh, de la idea que viene como hilvanándose, esto como que rompe con lo que el escritor viene narrando. Hace como un paréntesis para decir, pero aquí está otra vez Goliat. Y dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ah, la verdad que algo tan importante que yo veo en esto es que dice que lo hacía constantemente, lo hacía cada día y lo hizo durante mucho tiempo. ¿Cuántos días lo hizo? Según dice acá, lo hizo durante 40 días, pero también lo hacía, dice, por la mañana y también lo hacía por la tarde. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que nosotros vemos es una constancia en el desafío. Vemos la amenaza, una amenaza insistente, una amenaza incisiva. Imagínense, 40 días, mañana y tarde. ¿Puede imaginar, hermano, el pánico que esto provocaba en la vida de los del ejército de Israel y el Saúl? Esto es algo terrible, ¿no cree usted? Sabe que muchas veces en la vida de las personas o en nuestras vidas, las circunstancias también actúan de la misma manera. Las circunstancias pueden estar insistiendo en amenazarnos, en causar temor en nuestra vida. Los pensamientos nos pueden
aturdir y lo puede hacer en la mañana, en la tarde, en la noche y también puede hacerlo durante mucho tiempo. ¿Qué le parece si usted ya tiene mucho tiempo de estar con una enfermedad y de repente vienen los pensamientos y de, no te vas a curar, te vas a morir? ¿O qué tal si viene una situación a su vida en donde le dice esto no tiene solución y mejor matate, ¿verdad? O mejor suicidate, o mejor ya no hagas nada. Y esas situaciones vienen a, a provocarnos de tal manera que puede embargarnos el temor y la desesperación. Puede que esas circunstancias nos estén acosando, como este personaje, como Goliat, acosaba al ejército y al rey. Pero mis hermanos, sobre todas estas cosas vamos a ver la solución en la actitud que David toma, porque ahora aparece el segundo personaje. El primer personaje que veamos era Goliat desafiando al pueblo de Israel y provocando en ellos mucho temor que los paralizaba sin duda. Ahora aparece el versículo 17 al 22, ahí aparece David. En esta cuarta sección nosotros vemos que David es comisionado para una tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es de visitar a sus hermanos para llevarles algunas cosas, incluyendo comida, pero también tenía que chequear que ellos estuvieran bien, según el versículo 17 y 18. Ahora, me encanta leer lo que dice en el versículo 20. El versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Imagínense, dejando las ovejas, pero no las dejó ahí abandonadas, no las dejó descuidadas, no, buscó a una persona, él se fue, pero buscó a una persona que se encargara de esas ovejas. Wow, a mí me encanta realmente ver esto en David, porque de nuevo veo esa actitud de humildad, pero también la actitud de responsabilidad. Pero aquí lo que me agrega es ver la obediencia de este hombre, de este muchacho, porque es un muchacho, a su padre. Y en esto yo quiero llamar la atención de los jóvenes sobre el carácter que los jóvenes desarrollan en cuanto a su obediencia, en cuanto a su responsabilidad en las tareas que se les pone, que se les asigna. Tantas situaciones difíciles que acarrea el hecho de que los jóvenes no estén dispuestos a aprender como David en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la humildad, en cuanto al sometimiento a sus padres. Los jóvenes hoy día más bien le dan órdenes a sus papás que ellos obedecer lo que sus papás les piden. Y cuando sus padres les dicen algo, lo hacen en el momento en que ellos quieran y a la manera que ellos quieren. Y qué difícil es tratar con hijos que no aprenden a ser obedientes. Me encanta que dice que David salió de madrugada, era un madrugador. Yo no sé, en la vida de los jóvenes hoy día se les da a las 10, 11 de la mañana y si no les dicen levántense, ellos no se levantan. Realmente esta es una linda enseñanza para aprender del carácter de David. Un muchacho responsable, un muchacho humilde, un muchacho obediente. Ah, con razón, a este hombre se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, porque el carácter de este hombre tenía que ver con lo que Dios pide que sea un muchacho como él. Ahora, en los versículos 21 al 22 vemos cómo David realiza la misión que su padre le había encomendado, porque busca a sus hermanos, entrega lo que tiene que entregar, pero pasa algo allí en ese entretanto. Y entonces viene la quinta sección que está en el versículo 23 al 27.
esta quinta sección, nosotros vemos el interés de David sobre la situación que está pasando ahí con Goliat y el desafío hacia el ejército. A juzgar por el final de este capítulo, vemos que David comienza con otra misión, porque su misión, la misión original era de llevarle comida a sus hermanos, de ver cómo estaban, llevarle algunas cosas a ellos, y esa misión ya había terminado. Pero yo lo veo así. Parece que David comienza otra misión que no lo preveía, no era para eso que iba, pero que al final creo que Dios sí sabía para qué iba. Y yo puedo hacer una pequeña aplicación aquí. A veces uno hace las cosas creyendo que es lo que tiene que hacer sin imaginarse que Dios tiene un propósito ulterior. Uno va por una cosa y resulta con otra, porque Dios es así. Dios tiene el control. Y a veces, cuando nosotros estamos en una situación, creemos que vamos con ese propósito, pero Dios tiene un propósito a veces ulterior, un propósito diferente. Entonces, justo cuando David terminaba su misión, la misión de su padre, la misión que su padre le había encomendado, entonces aparece de nuevo Goliat. Ahí al final del versículo 23 leemos, Goliat habló las mismas palabras y las oyó David. Las oyó David. ¿Qué fue lo que oyó David? ¿Qué fue lo que oyó David? Porque estas mismas palabras las estaban escuchando, las habían oído durante no sé cuántos días ya, porque 40 días, ¿no? 40 días, las estaban escuchando el ejército y Saúl. En otras palabras, ya se sabían de memoria de repente el discurso de Goliat. ¿Y cómo oía el pueblo de Israel? ¿Cómo oía el ejército de Israel y Saúl estas palabras? Las oía con mucho temor. Pero ¿cómo oyó David estas palabras? En el versículo 24 dice, y todos los varones de aquel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pero algo curioso que pasa en el versículo 27, dice, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá los tributos a la casa de su padre en Israel. Veamos estos ofrecimientos. Lo curioso de estos ofrecimientos es que David se ve motivado por estos ofrecimientos. Y yo me pregunto, ¿David estaba interesado en la hija del rey? ¿David estaba interesado en todo esto que estaba ofreciendo? Porque dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí es donde yo encuentro en cierta confusión. David estaba interesado en obtener lo que se estaba ofreciendo, o David estaba interesado más bien en levantar el nombre de Dios, porque la segunda pregunta a mí me llama me inquieta, me llama la atención. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe que oprobio significa vergüenza o deshonra pública? Porque lo que está haciendo aquí Goliat era desafiar y dejar en vergüenza al pueblo de Israel juntamente con su rey públicamente. Pero ¿qué estaba oyendo David en las palabras de Filisteo? Lo que me pregunto. Estaba oyendo un atrevimiento. Este hombre se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Lo hace porque él no conoce al Dios a quien pertenece el pueblo de Israel o el ejército de Israel. Sin duda, eso es lo que decía David en su corazón. Ahora, le dice Filisteo incircunciso. Esta es como una manera de quitarle el crédito
que él mismo se daba, porque él se daba su paquete, Goliat se sentía el invencible, por eso es que estaba desafiando. Goliat no hubiera ofrecido este trato si no supiera o no estuviera seguro de que en un 2 por 3 mataría a cualquiera que se atreviera a enfrentarle. Pero David estaba indignado por las palabras del filisteo y estaba señalando la deshonra que estaba causando al pueblo de Israel. En otras palabras, David estaba pensando en la gloria de Dios. David estaba pensando en la gloria de Dios. Si estaba interesado en los premios o en lo que pasaba, es posible, pero yo veo que David se enfoca más en la gloria de Dios. Ahora, vamos a la sección número 6, que viene del versículo 28 al versículo 29. Y aquí nosotros encontramos de repente un mal concepto de los hermanos de David hacia él. En esta sexta sección vemos el menosprecio de los hermanos de David al escucharle por el interés que tenía de saber qué harían con la persona que vencería a Goliat. En el versículo 28 vemos a Eliab, su hermano mayor, diciendo a David: conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Malicia de corazón. ¿Realmente conocían ellos a su hermano David? Cuando David fue ungido, eh, Samuel miraba a los hermanos de David, los grandotes, y Samuel decía: de plano es este, porque este es un grandulón, tiene la talla de un rey. Y el Señor le dijo: no mires a, a, a su tamaño, dice, a su parecer, porque yo miro el corazón. O sea, que Dios juzga el corazón. Y estos hombres, o este muchacho, hermano de David, estaba juzgando mal a David porque realmente no conocía el corazón de David. ¿Por qué? Porque David estaba más interesado en la gloria de Dios que en los ofrecimientos. Hermanos, a veces las personas nos juzgan mal a nosotros en nuestras intenciones. Pero lo más importante es que Dios conoce realmente las intenciones de nuestro corazón. No nos desanimemos ni nos desalentemos cuando somos mal juzgados, cuando somos criticados, porque al final lo más importante es que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce la intención de nuestro corazón. La séptima sección aparece del versículo 30 al 37, y aquí encontramos algo precioso, la perspectiva de David versus la perspectiva de Saúl. En esta séptima sección, hermanos, vemos el encuentro de David con Saúl. Y aquí es donde miramos la perspectiva de cada uno con respecto a la realidad que estaba viviendo en ese momento, esa situación. En el versículo 32 vemos el ánimo de David. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, decía David. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Este era el ánimo de David. No le tengan miedo, por favor, que los del ejército no le hagan caso, porque yo voy a ir a pelear contra el filisteo. David estaba seguro que podía vencer a Goliat. ¿Pero por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero en el versículo 23 vemos la perspectiva de Saúl. La perspectiva de David es que él va a ir, está animado para ir a pelear contra el filisteo. Pero el versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Vea, con amigos como estos, no hacen falta enemigos, dicen, ¿verdad? ¿Qué porras le estaba echando, imagínense, Saúl a David? No podrás, eso fue lo primero. David animado por un lado: yo voy a ir a pelear contra este filisteo. Dice: no podrás.
No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Por qué? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ve al menosprecio que hace Saúl por las apariencias. Aquí es algo bien importante, las apariencias. Las apariencias engañan. No podemos amedrentarnos, hermanos, por las apariencias de las circunstancias, de las situaciones. Es muy importante la perspectiva que nosotros tenemos de las circunstancias, porque de ahí radican. Las circunstancias son tan grandes según nosotros las veamos de esa manera. Y porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Sin embargo, en los versículos 36 y 37, David presenta su perspectiva y ahora dice el porqué de su perspectiva. Porque no se trata de ser positivista, ¿va? Y dígale que, y piense positivo. No se trata de pensar positivo. Se trata de que nuestra perspectiva esté basada sobre la fe de lo que Dios puede hacer. Y es lo que nosotros miramos aquí en la perspectiva de David. Cuando era pastor, David tuvo estas experiencias que cuenta en el versículo 36 y 37. Dice que cuando él pastoreaba las ovejas y se llegaba los animales para devorarse las ovejas, dice versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vea lo incisivo que es David en cuanto a lo que Goliat estaba haciendo. Estaba provocando al ejército del Dios viviente. Estaba pensando en la dignidad de Dios, en la grandeza de Dios. Versículo 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también, perdón, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces la perspectiva de David es sobre el Dios que él conoce, sobre la experiencia que él tenía de ese Dios maravilloso, poderoso, en cuyo poder él estaba basando su valentía. David no estaba basando su valentía en lo que él podía hacer, sino estaba basando su valentía en lo que Dios le había permitido hacer y alcanzar. Su perspectiva de Goliat fue sobre lo que él, entonces, lo que David sabía de Dios y su experiencia que tenía con él. Así que vamos a aplicar esta parte eh, señalando dos cosas. Yo quiero aplicar esta parte señalando dos cosas. La primera es que las personas pueden tener un concepto bajo y equivocado de nosotros. Puede que las personas tengan un concepto equivocado de usted, un concepto bajo, menospreciándolo. Usted no va a poder hacer nada, usted no podrá salir adelante, usted no va a lograrlo. Pero saben, hermanos, lo determinante es el concepto que usted tiene de usted mismo. No es el concepto que tengan de nosotros lo determinante, sino el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos. Pero la segunda cosa es que los problemas tomarán la forma de la perspectiva en que nosotros los juzgamos. Si nosotros vemos los problemas desde la perspectiva de nuestra capacidad, entonces los problemas se pueden agigantar. Pero si los vemos de la perspectiva de la capacidad de Dios, del Dios en quien hemos creído, del poder de Dios y de la experiencia que hemos tenido en cómo Dios nos ha librado en momentos difíciles, entonces los problemas pueden hacerse una nada o pueden ser más pequeños de lo que nosotros los vemos. Espero que estas
secciones de este capítulo 17 de Primera de Samuel pueda servirnos para levantarnos el ánimo, mis amados hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.